Hola amigos de Saber es Poder. Hoy les traigo las mejores preguntas de mi canal, parte 4. He seleccionado 50 preguntas de cultura general, las más curiosas, las más capciosas y tal vez las más difíciles. Así que este es un test nivel infernal. ¿Estás preparado? ¡Vamos a jugar! ¿Quién inventó el primer termómetro de mercurio? ¿Celsius, Fahrenheit o Kelvin? Daniel Gabriel Fahrenheit. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Julio Cortázar es falsa? ¿Nació en Argentina, amaba a los gatos o es autor del cuento Casa Tomada? Julio Cortázar nació en Bélgica. ¿Cuánto tiempo vive aproximadamente una hormiga reina? ¿De 20 a 30 horas? ¿De 20 a 30 días? ¿O de 20 a 30 años? Vive de 20 a 30 años. ¿Qué es la ortorexia? ¿Es la obsesión por comer sano, el estudio y cultivo de hortalizas o el estudio de la correcta ortografía? La ortorexia es la obsesión irracional por comer sano y por la calidad de los alimentos. En geometría, ¿cuántos lados tiene un trapecio? ¿4, 5 o su número de lados es variable? Cuatro lados. ¿Cuántos ríos hay en Egipto? ¿2, 1 o ninguno? Uno, el río Nilo. ¿Cuál es el objeto de estudio de la histología? ¿Las historietas, cómics y mangas? ¿Los tejidos de los seres vivos? ¿O las civilizaciones antiguas? La histología es una rama de la anatomía que estudia los tejidos orgánicos. ¿Cuánto tarda el Sol en dar una vuelta sobre su propio eje? ¿24 horas? ¿Más de 24 días? ¿O en realidad el Sol no gira? Sí, el Sol gira y tarda algo más de 24 días terrestres en su ecuador y casi 28 días en sus polos. ¿En qué disciplina artística destacó Luis Buñuel? ¿En música, pintura o cine? Destacó como director de cine. ¿Cuál de estos animales tiene las huellas dactilares más parecidas a las de los humanos? ¿El koala, el chimpancé o solo los humanos tienen huellas dactilares? El koala. ¿En qué deporte se pueden conseguir verdis, águilas y albatros? ¿En esgrima, en golf o en tiro al blanco? En golf. ¿De qué color es el luto en China? ¿Rosa, blanco o anaranjado? Blanco. India y Japón comparten esta misma costumbre. ¿A qué se dedica la disciplina llamada heráldica? ¿A estudiar escudos de armas, a tramitar herencias o a hacer herrajes de caballería? A estudiar escudos de armas. ¿En qué parte del cuerpo están el sáculo y el utrículo? ¿En el corazón, los riñones o el oído?
Son órganos del oído. ¿Cómo se llama el momento en que la marea alcanza su punto más alto? ¿Tajamar, pleamar o altamar? Pleamar. ¿Cuál es la uva Malbec? Opción A. ¿Cuál de estos no es uno de los 10 mandamientos? ¿Santificarás las fiestas, no cometerás adulterio o bendecirás los alimentos? Bendecirás los alimentos. ¿Qué no puede controlar alguien que padece el síndrome pseudobulbar? No puede controlar los movimientos de su cabeza, la orina o la risa. La risa. ¿En qué se diferencia un cello de un violonchelo? ¿En su tamaño, en la cantidad de cuerdas o en realidad son el mismo instrumento? Son el mismo instrumento. ¿Cuál de estas no es una legumbre? ¿La alfalfa, la lentejuela o el garbanzo? Las lentejuelas son pequeñas láminas brillantes y redondas que se usan con fines decorativos y no deben confundirse con las lentejas. ¿Cuál es la materia prima de un xilógrafo? ¿La madera, el cobre o el vidrio? Un xilógrafo es una persona que hace grabados en madera. ¿En qué parte del cuerpo está el hueso calcáneo? ¿En el pie, la cadera o la cabeza? En el pie. ¿Cuál de estos materiales no figura en la tabla periódica? ¿El estaño, el bronce o el neptunio? El bronce, porque no es un elemento puro, sino una aleación de cobre y estaño. Los Juegos Olímpicos nacieron en la antigua Grecia. ¿Por qué se llamaban olímpicos? ¿En honor a los dioses del Olimpo? ¿Porque se disputaban en la ciudad de Olimpia? ¿O en honor a Olimpia de Epiro, la madre de Alejandro Magno? Porque se disputaban en Olimpia. ¿Qué es un marabú? ¿Es un mamífero rumiante, un instrumento de percusión o una ave zancuda? Una ave zancuda de África. ¿Cómo se llama el equivalente femenino del complejo de Edipo? ¿Complejo de Yocasta, complejo de Electra o complejo de Mirra? Complejo de Electra. Si te está gustando el test, agradecería que me dejaras tu like. Así, además de premiar mi esfuerzo, estarás ayudando a que este video llegue a más personas. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el primer día de la Cuaresma? ¿Domingo de Ramos, martes de Carnaval o miércoles de ceniza? Miércoles de ceniza. ¿Cuál de estos es un sinónimo de pueril, imperceptible, infantil o inmundo? Infantil. ¿Cómo se le llama a la cría de la perdiz? ¿Perdigón, codorniz o perdigüelo? Perdigón.
¿Cuáles son los pinos? Opción B. Antes de empezar una carrera de Fórmula 1, los pilotos dan una vuelta previa al circuito. ¿Para qué lo hacen especialmente? ¿Para conocer la pista? ¿Para calentar las gomas? ¿O para exhibirse ante el público? Para calentar las gomas. ¿De qué país es actualmente presidente Nayib Bukele? ¿De El Salvador, de Egipto o de Turquía? De El Salvador. ¿En qué continente están las Cataratas Victoria? ¿En Europa, África o América? En África, en la frontera entre Zimbabue y Zambia. ¿Cuántos párpados tienen los cocodrilos? ¿3, solo 1 o no tienen párpados? ¡3! ¿De quién fue esposa Felipa Moniz de Perestrelo? ¿De Cristóbal Colón, de Miguel de Cervantes o de Napoleón Bonaparte? De Cristóbal Colón. ¿Qué hace alguien que tiene el hábito de la onicofagia? ¿Se come las uñas? ¿Come animales crudos? ¿O come tierra? Se come las uñas. ¿Con cuántas agujas se teje el macramé? ¿Con una aguja, 2 agujas o ninguna? Ninguna. Es una técnica manual sin agujas que crea tejidos a partir de nudos decorativos. Precisamente, macramé es una palabra turca que significa nudo. ¿En dónde habitaron los etruscos? ¿En Escandinavia, Italia o Egipto? En Italia. ¿Qué son Sirocco, Simón y Tramontana? ¿Son árboles, vientos o personajes de Molière? Vientos. ¿Cuál es el mosquito que pica a la gente? ¿El macho, la hembra o ambos? Solo pica la hembra, pero no para alimentarse, sino para reproducirse. La sangre tiene proteínas que le permiten producir huevos. ¿Cuánto es una docena más la mitad de una docena más la cuarta parte de una docena? ¿21, 22 o 28? ¡21! ¿En qué país está el volcán Teide? ¿En Italia, Grecia o España? En España. ¿En qué parte del cuerpo humano está el músculo más pequeño? ¿En el ojo, en el oído o en el meñique del pie? El músculo de menor tamaño se llama estapedio o músculo del estribo. Mide 5 milímetros y está en el oído medio. ¿Cuál es la capital de Croacia? ¿Belgrado, Zagreb o Bratislava? Zagreb. ¿Cómo se llama el idioma artificial creado con el fin de contar con un lenguaje universal? ¿Latín, Esperanto o Braille? Esperanto.
¿Qué es un tentempié? ¿Es un invertebrado de numerosas patas? ¿Es una comida ligera o es un artículo de pirotecnia? Es una comida ligera. ¿En qué ciudad está el Museo del Prado? ¿En Madrid, Milán o París? En Madrid. ¿Cuál es la cigüeña? Opción A. ¿En dónde está el Canal de la Mancha? ¿Entre España y Marruecos? ¿Entre Francia y Gran Bretaña? ¿O entre Cuba y la Española? Entre Francia y Gran Bretaña. ¿Quién decía, donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba? ¿Atila, Gengis Khan o Alejandro Magno? Atila. ¿Cómo se llama el militar y político de la imagen? Esta es la pregunta bonus y será sin opciones. Si conoces la respuesta, déjala en la caja de los comentarios. Ayúdame dando like a este video y suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí te dejo otras trivias para que sigas jugando y aprendiendo. ¡Que te diviertas!